Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, muy bien. Todo bien. Vale, ¿sí me escuchan bien? Sí, se súper escucha. bien. Muy bien. Perfecto, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí con nosotros. Pues bueno, vamos a empezar y es parte de esta reunión lo que queremos compartirles, pues son una serie de iniciativas que estamos trabajando en conjunto con nuestros colegas de la Secretaría de Finanzas, en esta colaboración de Secretaría Académica y Secretaría de Finanzas, sobre un proceso que estamos diseñando para las entidades académicas y dependencias de la gestión que así lo quieran realizar, que crean en la pertinencia de hacerlo, pues en entrar en un proceso de actualización y mejora de los proyectos PLADE. Y lo que vamos a intentar hacer en esta sesión, pues es explicar de qué trata este proceso, cuáles son los argumentos que ponemos enfrente como posibles motivos que pueden explicar o justificar el por qué hacer una actualización o mejora de los proyectos PLADE, entre otras cuestiones que también derivan pues de pláticas, charlas, diálogos que hemos tenido de manera formal e informal con diferentes entidades y también dependencias de la gestión que creen necesario realizar algunos cambios, algunos ajustes a sus proyectos, ¿no? Yo quisiera decirlo esto en el contexto de que la planeación, y ese es que un punto de vista en el que creo firmemente, la planeación no debe ser un proceso estático, sino debe ser un proceso dinámico. No sé si estarán de acuerdo conmigo en que cuando las personas planeamos, ya sea en lo individual, perdón, hay un micrófono por ahí prendido. Ok. Cuando las personas planeamos, ya sea en lo individual, por ejemplo, o en un grupo como puede ser nuestra familia y que también nosotros hacemos planes, pero pues también en una organización, la planeación no debe ser un proceso tallado en piedra, sino que efectivamente es un proceso dinámico que se debe de ir ajustando y adaptando a nuevas circunstancias, etcétera. Entonces, digamos, eso es un poquito la invitación que queremos hacerles. Agradezco a nuestros colegas de la Secretaría de Finanzas, comenzando con el maestro Isaías Ricardo Martínez, el secretario de Finanzas, y nuestros colegas, el maestro José Juan Huerta y la maestra Almadelia, que pues con quien hemos tenido toda una serie de reuniones, entre ellos y el equipo de planeación y el maestro Jorge Pérez González, secretario académico, como para hacer posible lo que a continuación vamos a explicar. Que insisto y adelanto, es un proceso que sometemos a consideración de su criterio y pues en dado caso de que quieran entrarle, pues serán bienvenidos. Y en caso de que ustedes consideren que actualmente sus proyectos o su proyecto PLADE, en caso de ser solo uno, está bien, no requiere modificaciones, también se puede quedar de esa manera. Pero vamos a tratar de argumentar algunas cosas del por qué sí puede ser necesario. Y pues bueno, pues dicho eso, bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes. El maestro Jorge Pérez me comunicó que está en unos trabajos que está realizando junto con el rector y pues probablemente se pueda conectar más adelante, ¿no? Bueno, no sé si hasta aquí vamos bien. ¿Se entiende, se escucha bien lo que estoy diciendo? Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? De la presentación. Sí, Ok, gracias. Todo bien. Gracias. Pues bueno, pues continuemos entonces. Este es un poco, por supuesto, todos los materiales que vamos a poner, los vamos a poner a su disposición, se los vamos a compartir por correo, etcétera. Y también esto está siendo videograbado y todo lo que hagamos de aquí en adelante, pues va a ser videograbado y puesto a disposición. En caso de que ustedes no pudieran conectarse a esta reunión o a otras, pues entonces van a poder verlos a través del canal de YouTube de Secretaría Académica, ¿no? Estos son los contenidos vamos a abordar, un poquito
hablar en general sobre los proyectos PLADE. Esto en consideración de muchos colegas que recientemente se están integrando a comisiones de planeación y a lo mejor no tienen tanto contexto. Y también para directores o titulares de dependencias que han sido cambiados recientemente, ¿no? El objetivo de esta sesión, el motivos por qué actualizar y mejorar los proyectos PLADE, qué implica actualizar y o mejorar estos proyectos, qué debemos de hacer error de redacción. ¿Qué debemos hacer si no deseamos realizar cambios a los proyectos PLADE o bien son muy pocos cambios? Un calendario de actividades que les vamos a proponer y algunas cuestiones sobre algo que también nos han preguntado mucho, que es ¿qué onda con los reportes, no? Con los reportes de los PLADE. Ok. Pues bueno, pues comencemos sobre los proyectos PLADE. Me gustaría empezar por revisar muy brevemente unos conceptos de planeación que a mí me parecen esenciales, pero que parten, bueno, primero parte desde la psicología, ¿no? Porque planear no es, desde mi punto de vista, radicalmente distinto el proceso que hacemos como individuos al proceso que podemos hacer como una organización. Entonces, la planeación es una función mental superior y aunque sea aplicado a una organización, sigue siendo una función mental superior que implica el uso de lenguaje interno, dice, para organizar y dirigir la conducta futura, ¿no? Y bueno, eso me parece muy importante porque efectivamente cuando planeamos lo que hacemos es que hacemos como una estructura de lenguaje, ¿no? Esa estructura de lenguaje, pues por ejemplo, en nuestro caso de nuestros proyectos pueden ser que los planes tienen un objetivo, tienen unos objetivos específicos, tienen unas metas, tienen unas acciones, etcétera, ¿no? Hay un lenguaje estructurado que nos permite hacer planeación y eso significa que podemos organizarnos y poder dirigir nuestra conducta en el futuro, ¿no? Entonces, de esta manera podemos anticipar los resultados de nuestras acciones y regular nuestro comportamiento en consecuencia. Y una de las cosas importantes de psicología es que la planeación es una de las cosas más, digamos, uno de los resultados más importantes de la evolución, ¿no? Y de la inteligencia humana. Es decir, es una de los atributos top que están en nuestras facultades mentales, ¿no? Y es que no es poca cosa que los seres humanos podamos realizar planes, estructurar planes para poder modificar nuestra realidad, ¿no? Poco a poco, y pues ir llevando a cabo esos planes, no independientemente del plazo, o sea, nuestros planes no deben de ser, o bien no siempre son de un día. No es que mañana nos levantemos y ya amanecemos con la conciencia vacía y ya no sabemos hacia dónde vamos, etc. Nuestros planes tienen que ver mucho con nuestra identidad, lo que queremos ser, los cambios que queremos hacer en nuestra realidad, tiene que ver con soñar con un futuro mejor, etc. Y esta otra definición de Herbert Simon, que dice que la planeación es un proceso de toma de decisiones que se realiza en la mente humana, igual otra vez en la mente humana, en el cual se seleccionan y ordenan los pasos necesarios para lograr un objetivo específico, con la consideración de restricciones y recursos disponibles. Aquí le agrega esto que subrayo, que también en la planeación uno considera cuáles son las restricciones que tenemos y cuáles son los recursos que tenemos, ¿no? Como para hacer planeaciones también más realistas. Pues bueno, nuestra planeación como universidad, ustedes saben, está reflejada en nuestro Plan Institucional de Desarrollo, que tiene un plazo de 2024 a 2030, pero considera como una visión mucho más amplia, ¿no? Considera una visión a 2050. Y bueno, esta es la visión de nuestra universidad que está descrita en este documento. Y dice, para el año 2050, la UASLP es una institución incluyente, diversa, plural, intercultural y equitativa, con un enfoque de los derechos humanos e igualdad de género. Ejerce su autonomía con un sentido amplio y un sólido compromiso con la responsabilidad social. Forma personas con sentido ético, crítico, social y transformador a lo largo de la vida
y coloca al estudiante en el centro de los procesos educativos en ambientes hiperflexibles. Articula la docencia, la investigación y la extensión para generar y comunicar el conocimiento, al tiempo que gestiona la cultura con creatividad e innovación, a partir de las necesidades sociales para la contribución y beneficio de un contexto sostenible del Estado de San Luis Potosí y sus comunidades, tanto como regional, nacional y globalmente. Entonces, de alguna manera esa visión es como lo que resume, por así decirlo, nuestro sueño, lo que nosotros queremos alcanzar como universidad, pero que, como ustedes saben, es un enunciado muy amplio que lo que requiere es que pensemos ya más en concreto qué tenemos que hacer, qué tipo de acciones tenemos que hacer, qué tipo de proyectos tenemos que hacer para ir alcanzando esa visión. Las visiones pues plantean escenarios ideales y es nuestro trabajo intentar acercarnos a esas visiones, ¿no? Pero por supuesto que tendríamos que también hacer un trabajo de comprensión mucho más profundo de lo que dice esta visión y de lo que dice nuestro plan institucional de desarrollo, lo cual nos obliga pues a estarnos formando de manera constante, ¿no? Y es un poco lo que queremos asumir desde la dirección de planeación, no, es decir, siempre seguir haciendo acciones para la formación de la comunidad universitaria, para seguir comprendiendo, analizando y reflexionando sobre nuestro plan institucional de desarrollo y también irlo aterrizando en nuestra realidad, ¿no? Creo que esta es una de las funciones más importantes. Y creo que esa función tiene un poco digamos, una naturaleza de idealización, porque efectivamente creo que parte del trabajo que tenemos como planeación y las diferentes comisiones de planeación es, de alguna manera, es soñar, ¿no? Soñar con una universidad mejor. Entonces, bueno, si ustedes no conocen el PIDE o no lo han leído, por supuesto, les vamos a dejar la liga para que puedan descargarlo en esta página y pueden, ahí en alguna sección está incluida esta liga para descargar el PIDE actual, que sería muy importante que todos lo hayamos ya leído a conciencia, ¿no? Y de manera muy detallada. Pero también nosotros desde planeación, como ustedes saben, pues queremos lanzar o hemos realizado, por ejemplo, estos cafecitos virtuales con el PIDE y otras estrategias que vamos a lanzar a continuación para que diferentes actores de nuestra universidad nos ayuden a interpretar el PIDE y nos ayuden a entenderlo y nos ayuden a ver, que veamos con mayor claridad hacia dónde vamos. Pues bueno, aquí quisiera hacer un breve resumen de qué es un proyecto PLADE. Un proyecto PLADE que, como ustedes pueden ver, está aquí colocado. Los PLADES de las entidades académicas o dependencias de la gestión responden a un horizonte de mediano plazo, que ese horizonte a mediano plazo es a 2030, ¿no? Pero como ya mencionamos, el PIDE 2430 también menciona un horizonte a largo plazo. Ese horizonte a largo plazo se refleja en esta visión institucional a 2050 que ya comentamos y en las visiones de los 7 ejes estratégicos de nuestro PIDE. A partir de esa visión a 2050, tenemos una visión o tenemos más bien una serie de objetivos a 2030, ¿no? Y es ahí que entran los planes de las entidades académicas y dependencias de la gestión, cuando a través de esos planes planteamos metas a 2030, planteamos actividades o acciones que vamos a desarrollar a 2030, pues para contribuir al logro de nuestro PIDE. Y de ahí, como ustedes saben, de esa planeación a 2030, se derivan la planeación operativa anual que se refiere a lo que vamos a realizar en un año y esto se refleja a través de nuestro POA. Por eso nuestro esquema de planeación en general en nuestra universidad tiene un horizonte a largo plazo, a 2050, un horizonte a mediano plazo a 2030 y también tiene un horizonte operativo anual. Si cada entidad puede definir un buen PLADE a 2030 que logre contribuir al PIDE, pero también a contribuir al logro de sus objetivos específicos que tienen como entidad y como dependencia. Y si a partir de esa planeación, cada año nosotros definimos, bueno, este año qué vamos a avanzar con respecto a ese PLADE, pues entonces poco a poco se van a ir realizando esa visión que nosotros tenemos, ¿no? Para nuestra universidad.
Es, digamos, nuestro trabajo como dirección de planeación, coordinar estos procesos, motivar las reflexiones, verificar que los planes estén bien realizados, que tengan metas relevantes planteadas, que estén alineados con el PIDE, que planteen cuestiones claras, que planteen resultados concretos, que planteen actividades realizables y relevantes y pues darle seguimiento a los logros que se vayan alcanzando a través de los planes. Y por supuesto, otro tema que no vamos a abordar ahorita, pero que sí tenemos sobre la mesa, tiene que ver con la construcción, diseño y construcción de indicadores institucionales que permitan monitorear de manera muy particular en cómo estamos avanzando en la consecución de nuestros objetivos en cada uno de nuestros 7 ejes estratégicos del PIB. Entonces, me gustaría describirles algunos lineamientos generales que tienen que ver con la elaboración y actualización de los proyectos PLADE. El primero de ellos es que hay que recordar, como ya vimos, que los PLADE son instrumentos de planeación y articulación con el PIDE de nuestra universidad. Por lo tanto, es muy importante comprender nuestro PIDE. En segundo lugar, que cada PLADE debe fundamentarse en un ejercicio de diagnóstico integral que identifique los retos, desafíos, problemáticas y fortalezas específicas de cada entidad. Esto, por supuesto, ya cuando se trabajaron los PLADE en el año anterior, pues se fundamentaron en un diagnóstico porque esto fue parte de lo que se trabajó como fundamento para hacer los PLADE. Otro tema importante es que los PLADE, los proyectos PLADE, deben de fundamentarse en un proceso colegiado y participativo que garantice que estos planes sean el resultado de un consenso amplio que a su vez fortalezca el compromiso y la responsabilidad compartida. Creo que nunca vamos a cansarnos de hacer hincapié en, bueno, anteriormente cuando yo estaba en la Dirección de Innovación Educativa y ahora en la Dirección de Prevención, independientemente de lo que hagamos en nuestra universidad, el mejor enfoque con lo que podemos hacerlo es un enfoque colegiado, ¿no? Es decir, siempre la misma naturaleza de nuestra universidad es colegiada, la toma de decisiones debe ser colegiada, por eso tenemos un consejo directivo, por eso tenemos consejos técnicos y otros órganos de toma de decisiones a nivel institucional, que son órganos colegiados. ¿Por qué? Porque es importante además porque el hecho de consensuarlo y hacerlo como un trabajo colegiado es lo que permite que vayamos generando consensos, convencimientos generales, sociales, que permitan que todos aspiremos hacia el mismo rumbo, ¿no? Por otra parte, hay que tomar en cuenta que los PLADE no solamente sirven para contribuir al logro del PIDE, ¿no? Del PIDE institucional. Son un medio para lograr el PIDE, pero también definen el rumbo integral de cada entidad académica o dependencia de la gestión a 2030. Es decir, que puede ser que un PLADE contribuya en un porcentaje al PIDE, pero en otro porcentaje también es tu planeación estratégica local, o sea, es decir, de tu propia entidad, ¿no? Y si los planes, digamos, están hechos a conciencia, están hechos con cuidado, si nosotros comprendemos el quehacer de nuestra entidad o de nuestra dependencia de la gestión y hacemos un buen plan, pues básicamente el trabajo directivo de esa entidad en muchos sentidos se reduce a darle un buen seguimiento a ese plan. Ahora, otro tema es, y es lo que les comentaba al inicio, que los PLADE son documentos dinámicos, sujetos a revisión, actualización y mejora continua. Pues bueno, estos 5 principios son principios o lineamientos generales, son principios de los que partimos en nuestras reflexiones acerca de los PLADE. Ustedes recordarán que la estructura de los PLADE pues, partían de un análisis del contexto de la entidad académica o dependencia de la gestión, tenían un apartado de autoevaluación y luego tenían el apartado de los proyectos PLADE, que puede ser que algunas dependencias tengan uno o tengan varios, ¿no? Traigan impresas. Hay un micrófono encendido. Oh. Bueno, cuando nosotros hablamos de este proceso de actualización y mejora,
de los PLADE, nos referimos específicamente a la mejora de los proyectos PLADE, ya no del contexto, del análisis del contexto que ya se hizo y del tema de la autoevaluación que hizo cada entidad académica, eso no. Nos referimos solamente al tema de los proyectos PLADE, ¿no? Si recordarán, los proyectos PLADE tienen esta estructura, tienen los datos generales del proyecto, sus objetivos específicos, sus metas estratégicas a 2030, las acciones y los responsables, un apartado que se llama análisis de la transversalidad del proyecto y un análisis de riesgos. Eso es lo que, los apartados generales que componen los proyectos PLADE. Y aquí sí me gustaría adelantar y hacer hincapié de algo que vamos a estar revisando aquí y más adelante en próximas sesiones que los vamos a invitar. Es el tema de la centralidad que tienen las metas estratégicas a 2030. Se podría decir que el corazón de los proyectos PLADE son las metas estratégicas a 2030. ¿Por qué digo esto? Porque las metas estratégicas a 2030 es lo que articula, por un lado, los objetivos generales y específicos con las acciones, ¿no? Es como la parte que está en medio. Pero también son los logros concretos que nosotros queremos alcanzar como entidad académica o como dependencia de gestión. Entonces, en esos logros concretos es donde se ve con mucha claridad cuáles son los cambios que queremos llevar a cabo de aquí a 2030, ¿no? ¿Cuáles son las cosas específicas que nosotros queremos lograr de aquí a 2030? Entonces, si recordamos la estructura del PIDE, ¿no? Están los ejes estratégicos a 2030, tenemos programas a 2030, luego estrategias y luego líneas de acción, ¿no? Y con base en toda esta estructura de planeación, pues queremos alcanzar una visión a 2030, ¿no? Ahora bien, pues los proyectos PLADE y las metas a 2030, en cada proyecto PLADE se alinean a las estrategias del PIDE, y eso es lo que permite ver qué congruencia hay entre nuestro PLADE y el PIDE institucional. Bueno, pues el objetivo de esta sesión, como ya lo comentaba, es comprender este proceso de actualización y mejora de los proyectos PLADE, en qué consiste, y que ustedes comiencen a analizar, o comencemos a analizar en conjunto, la pertinencia de participar en él, en este proceso. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, algún comentario. ¿Vamos bien? ¿Qué les ha parecido? Todo bien. Perdón, solo una pregunta. Solamente quisiera escribir, si es posible, la dirección para ir al PLADE, para ir al documento PLADE. Ok, le pido aquí a mis colegas que lo puedan poner esta dirección en el chat, por favor, y entonces ya lo pueda usted copiar y pegar en Navegador. Gracias, bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿por qué actualizar o mejorar los proyectos PLADE? Esto es un análisis que hemos hecho con base en pláticas, les había dicho, formales e informales con algunos colegas de otras entidades, dependencias. Incluso aquí mismo en Secretaría Académica, que adelanto, estamos nosotros mismos en Secretaría Académica, también por la dirección de nuestro secretario académico, el maestro Jorge Pérez, estamos actualizando nuestros propios proyectos PLADE. Y cuando vimos también esa necesidad y lo percibimos de otros colegas que también nos han comentado esto mismo, pues fue cuando empezamos a entablar estos diálogos con la Secretaría de Finanzas para generar la posibilidad de que podamos hacer esto en nuestra universidad, ¿no? Actualizar este año estos proyectos. Entonces, vimos que había dos... ¿Sí? ¿Podemos hacer una consulta, perdón? Sí. Si nos pudieran, por favor, enviar la dirección del PIDE, de HTTPS, por favor. Y una pregunta, habíamos dicho que para las entidades académicas iba a ser el tercero de estos eventos, y ahorita se está hablando de entidades académicas. ¿La defensoría, de todos modos, permanecemos o qué sucede? Sí, no, esta sesión es general para entidades académicas y dependencias de la gestión. Creo que más bien por ahí había un error en una diapositiva que solamente pusimos entidades académicas. Lo vamos a corregir. Pero sí, esta sesión es general y las siguientes son una sesión, la que sigue, la del martes, es para dependencias de la gestión,
y la del miércoles para entidades académicas. Ahorita vamos a explicar más o menos esa lógica más adelante. Y por favor, no sé, Julio, si pudieran colocar en el chat la dirección para que puedan consultar el PIDE aquí en el... ¿Sí? Sí, ahorita te lo pongo. Gracias. Ahorita ponen aquí en el chat la dirección. Sí, por favor, gracias. Gracias, gracias. Bueno, encontramos dos, digamos, intenciones de hacerle mejoras o cambios a nuestros proyectos PLADE. Los primeros los clasificamos como corrección, o sea, motivos para corregir. ¿Y qué quiere decir corregir? Pues que no se trata de hacerle todo un montón de cambios a los proyectos o al proyecto PLADE, sino a lo mejor queremos corregir algunas cosas nada más, ¿no? Entonces, esto se debe a los siguientes motivos. O sea, se ha identificado errores de captura, ¿no? En algún dato, en alguna cuestión. Por otro lado, algunos le podrían decir, es que nos faltó un objetivo específico, ¿no? O varios. O faltaron algunas metas estratégicas. O bien las metas estratégicas están descritas de manera poco clara, ¿no? O las metas y sus entregables no están orientados a un enfoque de resultados. Eso lo voy a comentar ahorita más adelante a qué nos referimos con eso, que no tienen una orientación o un enfoque de resultados. Otra cosa es que los valores de las metas, es decir, eso que le llamamos entregables, o las unidades de medida de la meta, o la programación anual del avance de la meta, no son correctos. Es decir, se pusieron entregables que no corresponden con la meta, las unidades de medida no están bien pensadas, la programación anual tampoco. Entonces, por ahí también surgió un tema de que en algún momento creo que hubo como un error o de comunicación o no sé, que no se pudo colocar, por ejemplo, al avance de la meta, colocarle que en 2024 esa meta, el avance iba a ser 0, por ejemplo, ¿no? Y en 2025 0, y en 2026 a lo mejor 1 o 2 o 50%. Es decir, no se colocó el valor de 0 en cosas que a lo mejor no iban a ser avanzadas en determinado año, ¿no? Y esto, pues, también es un motivo de corrección. También otra cosa que pudiera motivar la corrección es que a lo mejor requiere un reordenamiento el PLADE. No quiere decir que no esté bien planteado, a lo mejor lo que dice ahí es correcto, pero sí requiere como un reordenamiento, a lo mejor poner metas que tienen que ver con un determinado objetivo específico, pues más de manera más articulada, o a lo mejor hay que integrar varias metas en una sola meta, ¿no? Porque a lo mejor fueron muchas metas las que pusimos y queremos como reagruparlas en otro sentido. No significa que estamos cambiando digamos, la naturaleza de nuestro PLADE, pero sí queremos como reordenarlo, ¿no? Eso pudieran ser algunos motivos para la corrección. O bien, como mencionamos aquí en la diapositiva, una combinación de los motivos anteriores. Quizás ya algunos, y por lo que nos hemos platicado con algunas entidades, pues sí, ya han detectado algunos de estos motivos, ¿no? Que tienen en sus planes. Ahora, otro tema es... bueno, aquí pongo un ejemplo, ejemplos de correcciones. Estos, por supuesto, borramos datos que pudieran permitir que identificáramos a qué dependencia pertenecen o a qué entidad. Pero estos son ejemplos reales, ¿no? De nuestros proyectos PLADE. Por ejemplo, aquí dice que una meta de esta entidad es incrementar los instrumentos y criterios de evaluación, pero no dice, por ejemplo, ¿de evaluación de qué? Yo creo que se puede asumir que es de evaluación del aprendizaje de los estudiantes, pero pues en nuestra institución hay tantas cosas que a lo mejor debería quedar más claro a qué se refiere con evaluación, ¿no? Pero si nosotros vemos las evidencias deberían de jugar un papel de poder ver a través de ellas si se logró la meta o no se logró, o en qué medida se logró. Entonces, si nosotros decimos que las evidencias de incrementar los instrumentos son la reunión de staff, reunión de presentación de la propuesta, reunión de ajustes, reunión de modificación o aprobación, pues puede tener alguna congruencia, pero no directa con la meta. Es decir, si vamos a decir, por ejemplo, que nuestra meta es incrementar los instrumentos y criterios de evaluación de evaluación del aprendizaje de los estudiantes,
la evidencia, pues deberían de ser, no sé si estén de acuerdo conmigo, la evidencia directa de que eso se logró es esos instrumentos y esos criterios de evaluación. El documento quizás, o los documentos de esos nuevos instrumentos que comprueban que esos nuevos instrumentos existen y que esos criterios de evaluación, pues ahora tenemos un documento nuevo o actualizado sobre esos criterios de evaluación. Estas son evidencias no de resultado, sino de ese resultado, sino son evidencias de las acciones que nosotros realizamos para lograr ese resultado. Pero luego cuando vemos también, decimos su unidad de medida son documentos, a lo mejor son minutas de estas reuniones, o un documento de la presentación de esa propuesta, pero luego ponemos en 2024, 8, 2025, 8, 2026, 8, así hasta 2030, pues también como que pareciera que aquí hubo un error en el sentido de que quizás no debería ser reportado esto cada año porque parece una meta puntual, algo que se alcanza en un año. Y a lo mejor si yo lo hubiera programado en 2025, yo le hubiera podido poner 0 aquí en 2024, 2026 0, 2027 0. Es decir, yo me comprometería a lograr esta meta únicamente en 2025. En 2025 compruebo que la logré, ¿no? Y ya, o sea, ya meta lograda en 2025. Eso nos pudo haber pasado en muchos casos, ¿no? Voy a poner otro ejemplo. Dice aquí esta meta, fortalecer la evaluación de los conocimientos teóricos y procedimentales de nuestros estudiantes mediante un instrumento elaborado por una comisión de mejora continua. Y dice aquí la evidencia, aplicación de un examen que evidencia las competencias adquiridas por los estudiantes. Aquí no dice, por ejemplo, en la descripción de la meta, de conocimientos teóricos y procedimentales de qué, ¿no? Entonces ahí no queda suficientemente clara la meta. Pero digamos que la evidencia sí pudiera ser un examen, o no lo sé, ¿no? El diseño de un examen para evaluar esos conocimientos teóricos y procedimentales. Y la unidad de medida son documentos. Pues aquí dice que en 2024, con base en esta unidad de medida, se van a entregar 700 documentos, ¿no? Ese sería el entregable, 700 documentos. En 2025, 700 documentos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, probablemente, a menos de que alguna entidad tenga un buen argumento del por qué esto está así, pero probablemente fue un error, y es el momento en este año que pudiéramos hacer una corrección de estos valores para hacerlos más congruentes con nuestra realidad y con las acciones que nosotros emprendemos en nuestra propia entidad, ¿no? No sé si hasta aquí vamos bien, el tema del motivo de por qué corregir. Muchas gracias, Memo Nieto, por la manita con pulgar arriba. Lupita, adelante. Nada más, muchas gracias. El ejemplo es muy ilustrativo. Gracias. Muchas gracias, Perdón, Lupita. una pregunta, perdón. Ujú. Sí, quisiera preguntarle acerca de, digamos, de los objetivos en general, en sentido amplio. Sí. El documento es PIDE 2430, ¿verdad? Sí. ¿Está relacionado con los planes nacionales del sistema educativo o tal vez con la Agenda 2030? ¿Cuál sería allí en ese sentido, digamos, los objetivos a grandes rasgos? Ok, el PIDE, nuestro PIDE institucional se desarrolló, se construyó a partir de un proceso, digamos, social que involucró diferentes etapas, donde en la primera parte del PIDE incluso se hace una descripción de diferentes factores contextuales que son relevantes para tomar hoy en día en la planeación en educación superior, donde por supuesto se tomaron en cuenta, por ejemplo, por decir algo, entre otras cosas, los objetivos de la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, entre los planes estratégicos también nacionales, estatales, etcétera, como para ir diseñando lo que nosotros, como universidad autónoma que somos, y por ser autónoma tenemos esta capacidad de autodeterminación,
a partir de ello nosotros decidir qué rumbo queremos tomar con respecto a esas cuestiones. Por supuesto, esto yo quisiera decir que son debates que no deberían de acabar nunca, ¿no? Sí. En esto que yo había dicho acerca de el dinamismo que debe tener la planeación en cualquiera de nuestras entidades y a nivel institucional, deben de ser cosas flexibles, es decir, idóneamente siempre debemos de estar discutiendo nuestro contexto, lo que nos rodea, debemos de estar discutiendo nuestro quehacer, qué es lo que queremos hacer, y tenemos que estar discutiendo siempre qué queremos hacer, a dónde queremos ir, qué queremos lograr, ¿no? Y todo eso, como decía, debería ser producto de un proceso colegiado, de discusión colegiada, plural, participativo, y creo que es parte de nuestras comisiones de planeación y de la dirección de planeación de la Secretaría Académica, pues es nuestra responsabilidad de impulsar estos procesos de reflexión, de discusión. En este momento, en esta presentación, pues no voy a hacer, digamos, una descripción amplia de nuestro plan de trabajo que tenemos como dirección de planeación, pero sí incluye este tipo de cuestiones formativas, de análisis, de debate, que queremos seguir impulsando desde este año y ya los siguientes para propiciar estos procesos permanentes de reflexión. De hecho, lo que usted dice es interesante, pero además seguramente el planteamiento de considerarlo hacia un mediano plazo, hacia el 2050, pues Sí. involucra todo esto que usted dice acerca de la reflexión de lo que actualmente somos, cómo estamos y qué es lo que queremos tener hacia ese mediano plazo, hacia 2, 3 décadas adelante. Claro, por supuesto, por supuesto. Y nuestra función como institución de educación superior es muy importante. Yo creo que en la educación superior deben de ser polos de reflexión muy importantes en nuestra sociedad, Sí. porque aquí está concentrado, por así decirlo, un campo intelectual muy importante que permite hacer reflexiones que creo que no se van a construir casi en ningún otro lugar, ¿no? Bueno, gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, decía esto de las correcciones. Ustedes pueden tener, a lo mejor analizando su plan, detectar correcciones que quieran realizar. Y entonces, a lo mejor eso motiva que entren en este proceso. Aquí quisiera... Hola, Ricardo, perdón. Sí, perdón. sí, adelante. Sí, puedo. Adelante, Rosy. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Ricardo, en la diapositiva anterior me llama la atención el último ejemplo en el que se pensaría que, que paulatinamente tendríamos, o bueno, el concepto que tenía esta dependencia académica o de gestión, sería de que lo planteó en términos de porcentaje, ¿no? Sí, ¿Sería? sí. Porque Claro. está llegando paulatinamente cada año hasta el 2030 en el 100%. Eso era una de las cosas que sí nos inquieta mucho que quede claro para en esta en la revisión que vamos a hacer. No se Sí. debe, no lo vamos a reportar en términos de porcentaje, sino de unidades de medida, ¿verdad? Puede haber, por eso ahorita estos proyectos pues tienen la unidad de medida, porque entonces ahí nosotros definimos cuál es la unidad. Si nuestra unidad de medida es un porcentaje, por ejemplo, porcentaje de desarrollo de los proyectos, por decir algo, entonces nosotros lo podemos calcular como porcentaje, ¿no? Pero va a convenir en determinados casos a lo mejor colocarlo como porcentaje y en muchos otros no. De hecho, este cuarto ejemplo que tenemos aquí, creo una de las cosas que queríamos discutir precisamente era eso, que quizás en esta meta no era apropiado ponerlo como porcentaje, ¿no? Sí. Pero puede haber metas que sí, que a lo mejor su valor en que nosotros podemos calcular su desarrollo, el logro de una meta sea a través de porcentajes. Nosotros en dirección de planeación tenemos un proyecto PLADE y, por ejemplo, en uno de los ejemplos, en una de nuestras metas es construir contar con un reglamento institucional de planeación y lo pusimos en porcentajes el avance. En 2024 Correcto. dijimos que íbamos a tener el 50% de ese documento y en 2025 vamos a lograr el 100% del documento. Así lo colocamos. Estos ejemplos, gracias, Rosy. Sí, pero a ver, nada más. Entonces, yo ya estoy pensando en el reporte, ¿verdad? En el reporte que vamos a dar
el informe que vamos a dar del año, cada año. Entonces tendríamos que ser muy específicos en nuestras plataformas o en la que nos van a poner, que antes estaba en el CIA, ¿verdad? De la agenda de implementación, el número de la unidad de medida o en el porcentaje si lo establecimos tal cual, no sé. Es que sí me crea un poquito de confusión. Va a estar, creo yo, va a estar más sencillo. Ya diseñamos y ya hicimos una propuesta de cómo van a ser estos reportes en el CIA. Ajá. Y se va a reportar tal cual se haya colocado la unidad de medida. Muy es bien. decir, si yo dije que aquí, por ejemplo, yo voy a lograr el 15%, lo que uno va a informar es, si yo logré el 15%, le voy a poner 15. ¿Sí? Si yo logré más, si logré el 30, le voy a poner 30. Si yo aquí dije que iba a entregar por ejemplo, 4 minutos, en este ejemplo, en el 2 segundo, y pues yo voy a poner 4. Si entregué 7 minutos, voy a poner 7. Sí. Y así más o menos va a ser. Pero estas cosas las vamos a trabajar en otro momento, donde ya les vamos a explicar con mucha mayor claridad y detalle en qué va a consistir esta metodología de reporte, ¿no? Ok. Pero por supuesto estamos, digamos, hemos analizado con cuidado los procesos, hemos analizado las limitantes de los procesos, porque debo confesar que hay cosas que a mí me encantaría darles la vuelta y que fueran muy distintas, pero por supuesto hay veces que hay limitaciones que no podemos darle la vuelta a las cosas, ¿no? Entonces hay cosas que sí tienen que estar en nuestra planeación porque tienen que ver con normativa externa también que tenemos que cumplir. Entonces, pero lo que podamos nosotros trabajar para facilitar los procesos, estamos haciéndolo, ¿no? Estamos trabajando para que los procesos sean lo más sencillos posibles. Y por supuesto que se va a someter esto nuevamente a Consejo Directivo Universitario, a los consejos técnicos y el directivo, en las correcciones. Muy buena pregunta, sí, deberían ser sometidos a consejos técnicos para su aprobación interna, pero también estamos trabajando en la propuesta de un procedimiento a través del cual esto podría ser aprobado por la Comisión Institucional de Planeación. Ok. Muy bien, gracias, Ricardo. Gracias. Ahora, rápidamente, esto lo profundizaremos, insisto, en otro momento, pero quería ya adelantarles que vamos a distinguir entre dos tipos de reportes, los reportes de resultados y los reportes de desempeño. Los reportes de resultados van a consistir en tratar de demostrar con evidencias directas y concretas en qué medida las metas se han logrado o si ya se lograron. Pongo otra vez el ejemplo. Si yo como dirección de planeación ya hice mi propuesta de reglamento institucional de planeación, pues mi evidencia de resultado es ese reglamento institucional de planeación. Y ya con eso yo compruebo que la meta se logró, ¿no? Entonces va a haber lo que vamos a llamar evidencias de resultado. Estas evidencias deben de ser concretas y deben de estar dirigidas a demostrar si la meta se logró o en qué grado se logró la meta. Y otro tipo de reporte va a ser el reporte de desempeño. El reporte de desempeño va a ser el reporte de las actividades que yo realicé para lograr la meta. Entonces, a lo mejor yo lo que hice fue una serie de reuniones, de discusión con otras entidades para discutir este reglamento. Entonces, yo tengo la minuta de esa reunión, tengo la agenda de esa reunión. Y entonces, reporte de desempeño va a ser, a ver, reglamento de institucional de planeación. ¿Qué actividades hice? No, pues hice esta reunión, hice esta otra reunión, etc. ¿Qué voy a entregar como evidencia de desempeño? Pues, por ejemplo, la minuta de cada una de estas reuniones. Y ya, ¿no? Entonces, eso sería la diferencia entre reportar resultados y reportar desempeño. Ahora bien, les comentaba que además puede ser que tú seas el caso de una entidad que más bien quiera hacer un cambio más grande de su proyecto plan. Eso le vamos a llamar como motivos para reestructurar, ¿no? O sea, reestructuración. Y esto puede deberse a que, por ejemplo, yo me di cuenta de que el PLADE no refleja el quehacer de mi entidad o de mi dependencia de la gestión. Esto puede pasar quizás más
si en alguna dependencia de gestión, por ejemplo, hubo un cambio de titular y de repente hay un cambio de perspectiva, ¿no? Por ejemplo, muy amplio. O bien, lo que queremos hacer es como, a lo mejor hicimos este ejercicio de diseño de este plan de una manera un tanto apurada, y lo que queremos hacer es pues, un nuevo ejercicio de organización y mejora de nuestro plan. O bien, también lo que me doy cuenta es que nuestro plan actual, pues no, ya revisé el PIDE, por ejemplo, ya fui a los cafecitos, ya le entendí más a otras cosas y me di cuenta de que nuestro plan no está tan alineado con el PIDE de la universidad. Entonces, esto pudieran ser motivos para hacer un replanteamiento más grande del plan, ¿no? Entonces, con base en eso que les menciono, pues hay una decisión que tomar que ustedes deberán de tomar próximamente, que es, ¿vamos a actualizar o mejorar nuestros proyectos PLADE o alguno de estos proyectos? ¿Por qué digo uno o varios? Porque las entidades pueden tener más de un proyecto PLADE, ¿no? Y aquí les ponemos la relación. Por ejemplo, Metalurgia tiene 2. Por ejemplo, la preparatoria Matehuala tiene 3. Pero la gran mayoría tiene 1, ¿no? Entonces puede ser que yo quiera corregir 1, pero no mis 2 o no mis 3, o quiera hacer un replanteamiento más grande de alguno, ¿no? Estos son de entidades académicas y este es el número de proyectos PLADE por dependencias de la gestión. Bueno, pues ya ven, casi todos tienen solamente 1, ¿no? Insisto, este material se los vamos a pasar por si no están completamente conscientes de cuántos proyectos PLADE tienen, pues aquí ustedes lo van a poder ver de manera resumida. Y pues comentarles esto que les decía, no estamos proponiendo nada que nosotros no estemos asumiendo como Secretaría Académica. En Secretaría Académica, el maestro Jorge dijo, vamos a hacer una revisión de nuestros proyectos PLADE. Justo antes, ya tenemos como un mes, así como pensando esto o más. Vamos a revisarlos y vamos a actualizarlos y hemos estado haciendo replanteamientos a nuestros proyectos de la misma manera que los vamos a orientar a ustedes para que puedan hacer estos replanteamientos si así lo desean. Nosotros tenemos 4 proyectos PLADE y los 4 están siendo actualizados. Bueno, ahora bien, ¿qué implica actualizar o mejorar los proyectos PLADE? O sea, sí me di cuenta de que quiero hacer una actualización o quiero replantear algo. ¿Qué sigue? ¿Ok? Bueno, pues una de las cosas que nosotros sugerimos ampliamente es, pues, conformar y activar, o las dos cosas, sus comisiones de planeación. Las comisiones de planeación entendidas como cuerpos de reflexión colegiada que van a definir el rumbo de esa entidad o de esa dependencia a 2030. Entonces, ¿qué mejor que esto, como habíamos mencionado, se hiciera de una manera consensuada, colegiada, donde estén todos los líderes estratégicos de esa entidad o esa dependencia y que vayan definiendo ese rumbo, revisando su propio PLADE e ir viendo en qué cosas puede haber cuestiones a corregir. Por supuesto, me adelanto, vamos a darles en las próximas sesiones orientaciones más específicas para hacer este proceso de análisis de sus PLADE actuales, ¿no? Todo este proceso que vamos a proponer va a ser un proceso acompañado, eso es lo que les quiero comentar, ¿no? Y donde ustedes van a poder solicitarnos asesoría a la dirección de planeación en el momento que ustedes lo deseen. Y más adelante les digo cómo. Ahora, pues por supuesto, los invitamos a participar en las próximas actividades que vamos a realizar. Por lo pronto, la del martes para dependencias de la gestión y la del miércoles para entidades académicas. Igualmente en un horario a partir de la 1, serían de 2 horas cada sesión, de 1 a 3 de la tarde. Comprender el proceso y el formato de Excel que les vamos a proporcionar de actualización y mejora de los proyectos PLADE que tiene esta estructura. Es decir, les adelanto, no lo reviso a detalle, solamente en este momento, esto lo vamos a revisar en detalle en las siguientes sesiones,
En este momento solamente me interesa que ustedes tengan la estructura o la mirada general de esto y comentarles que realmente esto no es distinto a lo que ya se había propuesto, por si pensaban de que, ya nos están cambiando toda la pichada, ahora es otro lenguaje de planeación, eso es otra estructura de planeación. No, solamente cambia en dos detalles que les comento ahorita. Se conserva lo que ya estaban en los proyectos PLADE, el nombre del proyecto, el área o áreas responsables, el resumen del proyecto, la justificación del proyecto, el hecho de que ustedes definan un objetivo general de su proyecto. Son campos que son iguales. Si recuerdan ustedes, del objetivo general se relacionan diferentes objetivos específicos, ¿no? También esto se conserva, esa estructura es igual. Objetivo general, objetivos específicos, los que ustedes definan. Y de cada objetivo específico se derivan determinadas metas. Pueden ser 1, 2, 3, 4, las N, las que sean, ¿no? Y cada meta se tienen que completar los siguientes campos. Su descripción, la evidencia o entregable de resultado, la unidad de medida de la meta, el avance anual estimado en 2024, 2025, 2026, etc. Y ahora nosotros lo que hicimos es que a esta misma estructura que se mantiene, le agregamos que se relacione o se describa cuál va a ser el área o las áreas responsables operativas de esa meta dentro de la entidad. Es decir, quién se va a hacer cargo de que esa meta se vaya logrando, ¿no? ¿Quién o quiénes dentro de la entidad o de la dependencia? Y que por cada meta también se defina cuáles son las posibles acciones que se van a realizar para lograr esa meta. Esa descripción no es así como un plan detallado de qué se va a hacer, no, es una descripción general de las posibles acciones que se pueden realizar en diferentes años, en diferentes momentos, para lograr esa meta. Insisto, por ejemplo, si yo mi meta es tener un reglamento institucional de planeación, pues las posibles acciones pudieran ser, pues, realizar discusiones, realizar un borrador del reglamento, someter el borrador de reglamento a consulta, discutirlo con la comisión de normativa de la universidad, entre otras acciones que yo pudiera realizar para lograr esa meta, ¿no? Esto, por supuesto, insisto, lo vamos a explicar más a detalle después, pero insisto que quisiera darles ya desde ahorita una panorámica que permita tranquilizarnos, ¿no? O sea, como de que no es como que le estamos dando la vuelta a todo, sino que se conserva esa estructura y le sumamos estos dos campos a cada meta. ¿Por qué? Porque estos dos campos son dos datos informativos que nos van a permitir dentro de nuestra entidad a darle un mejor seguimiento al logro de nuestras metas y por lo tanto de nuestro plan. Si nosotros definimos con claridad cuál es el área o las áreas responsables, pues esa área o áreas responsables se asume responsable de esa meta y le podemos dar un mejor seguimiento, ¿no? Y las posibles acciones también nos pueden ayudar a hacer una mejor planeación anual. Es decir, a ver, yo este año, ¿qué voy a hacer? Bueno, este año voy a hacer un borrador, este año lo voy a poner a discusión de la comisión de normativa, este año voy a hacer tal cosa, este año. Nada más. Luego de nosotros comprender este formato, que se los muestro de una vez por aquí, tiene este aspecto. ¿Sí se ve? Sí. Sí, lo Okay. vemos. Les vamos a dar este formato en Excel y este Excel tiene una hoja que está en blanco. O sea, aquí pueden capturar su PLADE y les vamos a dar una hoja donde viene un ejemplo para dependencias de la gestión que vendría siendo el PLADE de la Dirección de Planeación, el proyecto PLADE de nuestra Dirección de Planeación. Y también estamos construyendo un ejemplo para entidades académicas, ¿ok? Para más o menos tener
que ustedes tengan 2 ejemplos, ¿no? Y le insisto, una hoja en blanco para poder trabajar, si quieren reelaborar su PLADE, poder trabajarlo desde esa hoja. Bien, todo este formato que ya veremos en las siguientes sesiones tiene algunos elementos que simplifican un poquito su captura. Por ejemplo, algunos menús desplegables donde yo puedo seleccionar, por ejemplo, la estrategia del PIDE, a la que está asociada cada meta, o bien en el apartado de transversalidad, menús desplegables donde yo puedo seleccionar con qué principio se relaciona este proyecto, con qué política se relaciona este proyecto. O sea, ya vienen precapturados ciertos elementos que también van a facilitar mucho su llenado, ¿no? Ahora bien, ¿qué paso sigue? Pues bueno, analizar internamente los proyectos PLADE que ustedes tengan y posteriormente tomar decisiones por cada proyecto PLADE que ustedes tengan. Básicamente son 2 decisiones. Ustedes deberán decidir como decisión 1 alguna de estas 3 opciones. Queremos mantener el proyecto PLADE sin cambios, es decir, nos dimos cuenta de que está bien, nos convence, seguimos convencidos, pero solamente vamos a agregar entonces los campos faltantes que les comentaba, ¿no? Estos campos, áreas responsables y posibles acciones por cada meta. Eso sería lo único. O bien, ustedes pudieran decidir, queremos realizar correcciones al proyecto PLADE, ¿no? O sea, está bien, pero necesitamos corregir algunas cosas. O 3, queremos reestructurar nuestro proyecto PLADE, ¿no? O sea, queremos sí cambiarlo mucho. Después de decidir eso, tienen que tomar una segunda decisión. Queremos que se realice una copia del proyecto PLADE en el CIA como estaba antes. Es decir, más bien, está mal aquí la sintaxis, debería ser, queremos que se realice una copia del proyecto PLADE como estaba antes en el CIA. Es decir, que como decidimos que queremos conservar nuestro proyecto o nomás le vamos a hacer unas correcciones, pues para que ustedes no lo vuelvan a capturar todo en el CIA, pues entonces se va a realizar una copia, ¿no? Y entonces ya ustedes ahí le van a poder corregir o mover si quieren hacerle correcciones o solamente agregarles los datos que les comentaba que faltaban. O bien queremos partir desde cero en el CIA para comenzar a capturar el proyecto PLADE. Es decir, queremos que cuando abramos el CIA aparezca todo en blanco y nosotros vamos a empezar a capturarlo desde cero. ¿Sale? Esas decisiones y de corrección sea el único proceso grande de actualización y corrección que llevemos a cabo en este periodo de 2024 a 2030. Pero sí va a ser posible que a partir de 2025, bueno, a partir de este año, pero también ya de 2025 en adelante, ustedes sí puedan agregar nuevas metas estratégicas a sus proyectos PLADE. Si ustedes de repente dicen en 2025, nos faltó una meta, o ahorita me di cuenta de que tenemos otra meta estratégica que no habíamos colocado, que antes no se nos había ocurrido, que ahora platicando con la Secretaría de Investigación nos dimos cuenta de que sería importante tener esta meta, nueva meta en investigación, etcétera. Ustedes van a poder agregar nuevas metas a sus proyectos PLADE, ¿no? Y entonces estamos contribuyendo, como les decía, a generar un mayor dinamismo en nuestra planeación, ¿no? Con este tipo de nuevos elementos. Entonces, también si ahorita de repente no se les ocurre algo y dicen, sí, no lo incluí, pues no se preocupen porque podrían incluirlo en otro momento, ¿no? Nuevas metas sí van a poder incluir. Ahora bien, ¿qué debemos hacer si no deseamos, insisto, aquí error, lo vamos a corregir antes de compartirles esta presentación, ¿qué debemos hacer si no deseamos realizar cambios a los proyectos PLADE o bien son muy pocos cambios? Pues volvemos al paso 5. Lo que ustedes nos tendrán que informar es decidir
queremos mantener el proyecto PLADE sin cambios, solo agregar los campos faltantes, o bien queremos realizar correcciones al proyecto PLADE. Y en la decisión 2, decirnos que queremos que se realice una copia del proyecto PLADE en el CIA como estaba antes. Entonces, ya se les aparece como estaba su proyecto PLADE ahora en la nueva actualización del CIA, y solamente tendrían que llenar los campos faltantes, y si quieren realizar correcciones, pues realizar las correcciones que consideren pertinentes, ¿no? Entonces, insisto, solamente sería completar esos campos. En caso de que no quieran hacerle ningún cambio, pues solamente se completan esos 2 campos por cada una de las metas que ustedes propusieron. Notas adicionales que es importante considerar, que lo vamos a seguir platicando y vamos a poner ejemplos más en los próximos talleres, que si se realiza una copia del proyecto, se va a incluir el PLADE completo, es decir, desde 2024 a 2030. O sea, se va a copiar todo, desde lo que está programado en 2024 hasta 2030. Y así, posteriormente, ustedes pueden reportar el avance logrado en las metas trabajadas desde 2024, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque después de que nosotros hagamos esta actualización del PLADE, después vamos a platicarles en otro momento cómo vamos a hacer los reportes. Y esos reportes obviamente incluyen 2024. Entonces, si ustedes actualizan el PLADE y hacen correcciones, pues se va a tomar en cuenta esa corrección, pues para ya hacer el reporte de 2024. El reporte de 2024 no se va a hacer, digamos, sobre la versión anterior, sino ya sobre la versión actualizada, o bien si se decidió que permaneciera igual, pues se va a hacer, obviamente, desde esa versión, ¿no? Ahora bien, en caso de que ustedes partan desde cero, también van a capturar el PLADE desde 2024, no desde 2025, desde 2024. Pero una cosa importante que tenemos que comentarles es que para no perder la relación, sea cual sea la decisión que ustedes tomen con respecto a esta actualización, si realizan alguna modificación en alguna meta que ya se ha avanzado en 2024, por ejemplo, si ustedes deciden ahora mover esa meta de objetivo o moverla de estrategia, deberán hacer mención del cambio o el antecedente. Y aquí ponemos un ejemplo. Por ejemplo, si esta meta la movimos de objetivo, le vamos a colocar ahí nomás una nota que diga esta meta se relacionaba con el objetivo 2 de 2024. O sea, es decir, antes estaba en el objetivo 2, ahora está en el 1. Y entonces colocar la nota que esa... No se ve el documento, maestro. ¿No se ve? No. Yo sí lo veo. Yo sí lo Lo veo. veo. Perfecto. Sí, sí lo estamos Sí, viendo. nosotros sí lo vemos. Ok, Sí se ve. gracias. Sí se ve. Debe ser algún entonces un error de otra clase. Muchas gracias. Sí, o sea, es nada más eso, como si tú moviste una meta de lugar, vamos a poner varios ejemplos en los talleres que vienen, pero más o menos se trata de eso, de como de no perder la relación con lo que estaba planeado anteriormente. Esto con fines de guardar congruencia, de que si ya se avanzó en la meta en algún sentido, pues se sepa a qué meta estaba referida anteriormente, ¿no? Bueno, en todos los casos que estamos comentando, nosotros como dirección de planeación vamos a revisar los cambios y las correcciones que ustedes propongan, daremos retroalimentación y recomendaciones en caso de ser necesario, y vamos a validar y autorizar los proyectos PLADE, ¿ok? ¿Qué calendario de actividades proponemos? Bueno, como ustedes saben, insisto, esta presentación se las vamos a pasar, no es necesario que anoten. Ahorita mismo terminando esta sesión, se las mandamos por correo, haciéndole las correcciones que ahorita identificamos. Y las próximas actividades, pues son este taller del próximo martes, de 1 a 3, igual con la misma liga de Teams. Va a ser la misma liga con la que nos estamos ingresando a esta sesión, va a ser la misma. Para esta sesión va a ser para explicar detalles, pero con dependencias de la gestión. Y la del miércoles va a ser con entidades académicas. Nosotros identificamos el caso, por ejemplo, del DUI, que el DUI está como dependencia de la gestión, pero
platicando con la doctora María Luisa, hemos convenido de que ellos ingresen con entidades académicas, porque la naturaleza de su quehacer es más de entidad académica que como dependencia lingüística. Nada más en ese caso identificamos. Si hubiera otro, ustedes de todas maneras van a tener las dos, la liga es la misma, y ustedes si quieren ingresar a las dos, pueden ingresar a las dos, o si se perdieron la del un día, pueden ingresar al otro, aunque va a haber ciertas variaciones en el contenido, en los ejemplos que pongamos. Por eso lo quisimos hacer por separado, para que, pues para que no tengamos que estar diciendo, este ejemplo es para dependencia de la gestión, este ejemplo es para entidades académicas. Mejor tener los públicos separados para ser más precisos en nuestras descripciones, ¿no? Por supuesto, aquí en el chat nos comentan que les vamos a pasar los formatos. Por supuesto, se los vamos a pasar para que ustedes vayan analizándolos, vayan comentándolos. Pero muy importante ahorita sería que mejor también activar esta revisión de su PLADE como está actualmente capturado, ¿no? En el CIA. Luego vamos a tener una fecha, esta es tentativa, para que ustedes nos vayan comunicando su decisión. Si ustedes ya lo saben, pues ya nos vayan comunicando su decisión de si quieren actualizar sus proyectos PLADE o los quieren mantener igual. Esas decisiones que les comentamos, les mandaremos un correo a los titulares de cada dependencia para que ellos, en colaboración con sus comisiones de planeación, nos informen si piensan hacer cambios o no. Así nosotros vamos a tener una panorámica general de la institución de cuáles son los proyectos PLADE que se van a copiar como estaban y cuáles no, y también ver cuáles son las entidades y dependencias que vamos a tener que estar coacheando de manera más cercana. Posteriormente, y con fechas por confirmar, bueno, no, esta sí la tenemos ya más confirmada, del 5 de septiembre al 4 de octubre, o sea, más o menos el periodo de un mes, va a ser el periodo para que, o sea, a partir de hoy en adelante, va a ser el periodo para que ustedes puedan ir trabajando estos formatos, este formato en Excel, para ir actualizando su plan, ¿no? En el caso de que lo hayan decidido así. Y nosotros en este periodo, insisto, para las dependencias o entidades que así lo requieran, les vamos a ofrecer las asesorías que ustedes soliciten. Posteriormente, vamos a realizar un taller para captura en el CIA de los proyectos PLADE actualizados, que no va a ser radicalmente distinto a los talleres que ya se han dado en este sentido, simplemente pues para dar una refrescada de cómo se captura y por supuesto por las variaciones que va a haber en el CIA, ¿no? Que estará trabajando estas variaciones, estas actualizaciones, pues la Secretaría de Finanzas, el maestro José Juan, la maestra Almadel. Después va a haber, por confirmar, pues el periodo de la captura, pero si nosotros ya trabajamos en estos cambios, pues ya nada más es capturarlos en el CIA, lo cual es mucho más sencillo, ¿no? Nosotros también vamos a tener pues un periodo para revisar estos y autorizar estas actualizaciones en los proyectos PLADE. Y por supuesto, con base en esos proyectos, pues ya se dará después la capacitación respectiva para la elaboración de los proyectos operativos anuales, los POA, y su captura en el CIA, ¿no? Entonces ya estas son actividades, por supuesto, que vienen después y que vamos a estarles anunciando ya el calendario específico con las fechas detalladas de manera oportuna, ¿no? También vamos a estar realizando una serie de sesiones que les vamos a llamar reflexiones PIDE, y esto es para que por cada eje estratégico, así como fueron los cafecitos, pero ahora les vamos a pedir a nuestros colegas de diferentes dependencias que nos apoyen diciéndonos de manera más específica desde su punto de vista cuáles son algunas metas que ellos creen conveniente que las entidades académicas o las dependencias de la gestión incluyan en sus proyectos PLADE a 2030. Es decir, como recomendaciones, no como obligaciones. Esto es como para que nosotros tengamos una mayor unidad en cuanto a lo que estamos haciendo en diferentes dependencias.
que no nos tracemos tampoco objetivos diametralmente diferentes, opuestos o contradictorios, sino que discutamos que quizás sí hay una serie de objetivos o metas prioritarias que todas las entidades académicas deberíamos estar persiguiendo. Yo desde Secretaría Académica, por ejemplo, pudiera decir que una meta importante en términos de programas educativos, y que seguramente lo veremos en una de estas sesiones, es que todos los programas educativos tengan en operación una comisión de mejora continua. Esto ya se ha visto en diferentes foros, con la maestra Marisela, con el maestro Jorge, con la maestra Betty Gómez, acerca de la importancia que va a tener en próximos, bueno, desde ya, pero sobre todo 2030, que todos los programas educativos de la universidad de pregrado, de posgrado, el doctor Amaury también ha hablado de esto en diferentes foros, tengan constituido una comisión de mejora continua. De hecho, como paréntesis o como dato o nota al pie, ya se revisó un reglamento institucional de programas educativos que se someterá a la aprobación del Consejo Directivo, que incluye precisamente ya como norma que todos los programas educativos tengan una comisión de mejora continua en operación con unas características que ya serán dadas a conocer de manera general en nuestra universidad de manera posterior. Pero entonces todo esto está alineado y es sumamente estratégico para nuestra institución. Pues ese tipo de cosas, por ejemplo, como meta de nuestro proyecto PLADE en entidades académicas, no deberían de pasar por alto, no deberían de obviarse. Entonces, más o menos estas sesiones van a ir dirigidas a que reflexionemos sobre estos puntos. Insisto, todo esto se va a grabar y si alguna de ellas no pueden asistir, se va a grabar y se va a poner a disposición de todos a través del canal de YouTube de la Secretaría Académica, como aquí se menciona. Sí, vamos a apretar el calendario para que puedan estar estas sesiones pronto, pero también, digamos, lo veamos como un proceso paralelo en lo que vamos haciendo nuestro análisis de nuestro proyecto, también tengamos estas sesiones y entonces podamos ir tomando la decisión de qué podemos corregir, qué metas pudiéramos añadir, entre otras cuestiones. Por su naturaleza, estas sesiones quizás van a ir mucho más orientadas a entidades académicas, porque las dependencias de la gestión, pues tenemos un quehacer muy específico, muy acotado en ciertas cosas. Es decir, por ejemplo, quizás si yo soy la Defensoría de Derechos Universitarios, hay ejes que no me corresponden de manera directa, ¿no? O sea, entonces igual, pero a las entidades académicas, por ejemplo, todos los ejes les corresponden. Y en cambio, en dependencia de la gestión, igual no todos los ejes nos corresponden, ¿no? Bueno, sobre los reportes PLADE, ya para terminar esto, les anuncio desde ahorita, en resumen, que van a ser cuatrimestrales a partir de 2025. Serán reportes cuatrimestrales, entonces van a ser 3 por año y por ejemplo, el primer cuatrimestral de enero a abril se va a reportar en mayo y así, sucesivamente, ¿no? Les vamos a dar a conocer un calendario de estos reportes a inicios de cada año. Y una nota que tenemos que hacer es que todo el avance de metas que se haya tenido este año de 2024 se va a reportar en el último cuatrimestre, es decir, hasta enero de 2025, ¿no? Pero ya haremos una capacitación para explicar con mayor detalle esto, ¿no? Y van a ser de 3 tipos de reporte. El reporte cuatrimestral de resultados, que será a través del CIA, como se estaba haciendo anteriormente, pero insisto, de resultado, lo que ya habíamos comentado. También les vamos a solicitar cuatrimestralmente un reporte cuatrimestral de desempeño, que va a ser en un formato simple, estamos diseñándolo para que sea lo más simple posible, y se los vamos a entregar posteriormente. Y el reporte anual de resultados PLADE, que ese se va a generar automáticamente a través del CIA a partir de la captura de los cuatrimestrales. Entonces, ese nada más es al terminar un año,
se genera automáticamente y se entrega firmado por el titular a nuestra dirección de planeación. Por supuesto, vamos a realizar capacitaciones y tutoriales para su elaboración e indicaciones específicas para su entrega y cómo vamos a resguardar las evidencias. Desde ahorita, las entidades académicas y dependencias de la gestión, quien ustedes quieran, pueden solicitarnos asesoría y agenda y la agendamos. Y aquí les coloco el contacto de mi colega, la licenciada Noelia Negrete Reina, quien podrá recibir sus solicitudes y nos va a estar ayudando como enlace para ir nosotros programando estas sesiones de asesoría para quien lo requiera. Muchas gracias por su atención. No me resta a mí más que agradecerles su presencia, agradecerle a nuestros colegas. También aquí les voy a dejar en esta presentación que les vamos a compartir el directorio de la Dirección de Planeación, también el directorio de nuestros colegas de la Secretaría de Finanzas y entre otras cosas. Y por lo pronto, pues sería lo que yo quería comunicarles y pues espero sus comentarios, preguntas, etc. Sí, dice, algunos profesores de Ciencias de la Información tenemos que atender una reunión de protección civil. Insisto, bueno, que se tenían que retirar. Pensé que iban a decir que no podían asistir a una sesión. Les comento que van a ser videograbadas, entonces la podrían ver de manera asíncrona. Muchas gracias, Lupita, por tu reconocimiento de siempre. Muchas gracias. Gracias por la explicación tan clara. No, pues encantado. Excelente explicación. Muy bien. ¿Cuándo tenemos que decidir sobre lo que vamos a hacer? Esperamos que lo vayan decidiendo a partir de la siguiente semana, pero no tendría por qué ser una decisión ya tajante y definitiva, ¿no? Creo que a partir de las siguientes actividades que tengamos, ustedes se van a ir dando cuenta de qué es lo que requieren hacer. Azucena, muchas gracias. También muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues este es un proceso que esperemos que nos permita ordenarnos para los siguientes años y con esa base reordenada, pues ya empezar a impulsar muchos otros temas que son clave para el tema de planeación y uno de ellos y que hemos discutido mucho con Secretaría de Finanzas, con la maestra Marisela también, con Jorge Pérez, es el tema de los indicadores, ¿no? Queremos avanzar en el tema de la definición de nuestros indicadores este año y también por eso, incluso ayer estaba yo en una reunión con el maestro Gilmar, Mariel, como saben, secretario de vinculación en la Ciudad de México, donde discutíamos ya de manera así un tanto informal el tema de por ejemplo, cuáles podrían ser los mejores indicadores en la función de vinculación de nuestra universidad, ¿no? Entonces, incluso ahí hicimos unos ejercicios interesantes con ChatGPT, donde empezamos a hacerle preguntas y empezamos a ver las propuestas de posibles indicadores, ¿no? Esto es crucial el tema de definición de indicadores y seguimiento de indicadores en el enfoque de planeación centrado en resultados, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Entonces, si no existe alguna otra pregunta o comentario por el momento, pues entonces nos vemos el siguiente martes, dependencia de la gestión, o quien quiera de ustedes, y el miércoles, entidades académicas, insisto, o quien quiera. Sí. Muchas gracias. Entonces nos vemos. Que tengan muy buena tarde y estamos en contacto. Ya también por ahí otro plan que tenemos es hacer un grupo de WhatsApp con un enlace de planeación de cada entidad académica y cada dependencia de la gestión, como para tener una comunicación más fluida con las dependencias. No tendría por qué ser el titular, más bien que el titular nos ayude a definir algún enlace que podamos estar en un contacto más cercano. Esto tengo que darle el reconocimiento al doctor Amaury, que fue quien me lo sugirió, el hecho de tener así como un enlace en un grupo de WhatsApp con cada dependencia y entidad académica.
Bueno, pues entonces nos vemos. Que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias, Ricardo. hasta luego. Gracias, Vamos a buenas conectar tardes. a Pablo. Buenas Gracias. tardes. Maestro. Gracias. Nos vemos. Gracias, bonita tarde. Buenas tardes. Nos vemos. Excelente presentación, Richard. Gracias. Gracias, Gerardo. Saludos, que estés bien. Gracias. Hasta luego. Gracias, Virginia. Nos vemos.